Gracias y paz, hermanos, en esta mañana. Vamos a continuar con este tiempo de preguntas y respuestas. Han llegado bastantes y nos llena eso de beneplácito saber que estamos interesados en lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a optimizar el tiempo y vamos a comenzar para tratar de cumplir con lo que más podamos. ¿Sí? Muchas gracias desde ya. Perdón que sin lente no funciona. Primera pregunta. Dios puede soberanamente, si así Él lo quiere, permitir que un cristiano hable en lenguas, vea una visión o reciba una profecía de parte de Él en algún momento en particular, aunque eso no signifique que esos dones continúen en la iglesia hoy en día. Yo creo que esa pregunta es como, ¿puedo ser pentecostal sin ser pentecostal? Es algo así. Y yo creo que tenemos que reconocer varios puntos importantes en eso. La pregunta no es si Dios puede, porque de nuevo, pienso que es algo capcioso decir si Dios puede. Claro, si digo que no, entonces Dios no puede, ¿no? ¿Quién soy yo para decirle a Dios que no puede hacer algo? Dios puede hacer lo que sea, cuando quiera y con quien quiera. Pero no creo que la pregunta correcta sea esa, sino cuando leemos toda la revelación del Nuevo Testamento, cuando analizamos la historia de la iglesia, ¿cuál es la respuesta que nos deja tanto la palabra revelada de Dios, que es la Biblia, como la providencia de Dios en la historia de la iglesia? Entonces creo que puedo responder la pregunta correctamente. Hay personas hoy creyentes que sin tener algún don milagroso, ¿podría Dios utilizarlos con un don milagroso temporalmente en ocasiones excepcionales? Yo creo que Hebreos 2 es claro en que ayer se leyó ese versículo cuando se habla de estos dones extraordinarios que Dios utilizó para confirmar la palabra que habían recibido de Jesús los apóstoles, fue confirmada. Hebreos escribe esto cerca del año 70 después de Cristo, es decir, acercándonos al final del primer siglo, y el autor de los Hebreos ve a los milagros y este tipo de dones como algo pasado, porque utiliza el pasado aoristo, fue confirmada con estos dones milagrosos. Y tenemos, aparte de esto, tenemos la ausencia de dones milagrosos al final del libro de los Hechos, en las cartas que Pablo escribió, las últimas que él escribió, una ausencia de referencias sobre dones milagrosos. Tenemos en la historia de la iglesia, comenzando con los padres de la iglesia, aunque algunos de ellos hicieron referencia a algunos milagros, nunca fueron milagros que ellos vieron, sino milagros que alguien les contó. Y la gran mayoría de esos milagros son susceptibles al error por la naturaleza de los mismos milagros. Y lo que tenemos en la iglesia en 2000 años de historia, 1900 años de historia, es una ausencia de esta expresión de dones milagrosos. Y yo creo que viendo toda esta información, tanto de la Escritura y tanto de lo que Dios ha hecho en su providencia a lo largo de la historia de la iglesia, yo me veo con más seguridad respondiendo: Dios no utiliza ya este tipo de manifestaciones. Yo pienso que lo hará en el futuro, en el tiempo de la tribulación, antes de que Cristo regrese, cuando la iglesia ya haya sido arrebatada. Pero en el tiempo, en el presente para nosotros, ya que el canon ha sido completado y ya que la historia confirma los versículos que encontramos en la Escritura acerca de la ausencia de dones milagrosos, creo que la respuesta es: Dios no utiliza este tipo de manifestaciones. Y ver cómo Dios ha hecho llegar su palabra a tribus, a personas viviendo en una isla sin ningún conocimiento del Evangelio, es simple. Ustedes pueden hacer este ejercicio, lean la historia de la iglesia.
Lean la historia de la iglesia y vean cuántas veces pueblos han llegado a conocer al Señor por medio de milagros, o cuántos pueblos o tribus han llegado a conocer al Evangelio por medio de la predicación, por medio de algún misionero que fue a este lugar a predicar la palabra, alguien que tradujo la Biblia al idioma de esa tribu, de ese pueblo para predicar la palabra. Lo segundo es lo que siempre ha sucedido en la historia de la iglesia. Lo segundo, no lo primero. Entonces Dios tiene una forma de obrar ahora que es corriente, entre comillas, por medio de la proclamación de la palabra, no por medio de señales y prodigios. Creo que sería mi respuesta. Segunda pregunta. ¿Qué opinan de hablar en lenguas en privado? Considerando 1 Corintios 4, del 2 al 4, donde Pablo menciona, no es para hombres, sino a Dios, y que ese don a sí mismo se edifica. Versículo 4. Nota, incluso he escuchado a pastores reformados hablar de esto como Wayne Grudem. ¿Puede iniciar? Bueno, respecto a esta inquietud de un hermano o hermana de hablar lenguas en privado, tenemos que partir que 1 Corintios, en el contexto histórico, habla básicamente de una corrección ante el desorden que tenía la iglesia. ¿Y cuál es el fin de los dones? Yo podría preguntarle a toda la audiencia. Bueno, edificar a todo el cuerpo de Cristo. Así que el versículo 1 que habla de hablarle a Dios en privado, yo creo que más bien es Dios hablando a nosotros por medio de su palabra. Además de eso, en el versículo 4 que cita aquí el hermano o hermana que pregunta respecto a que se edifica a sí mismo, Pablo precisamente está regañando a la iglesia con esa expresión. Los dones no son para privado, los dones son para servir a tus hermanos, para que se edifique el cuerpo de Cristo. ¿Algo más? Sí, creo que solo para añadir, a veces creo que ignoramos el problema que tenía la iglesia de Corinto. Por lo que Pablo dice, nos deja ver que habían problemas serios en esta iglesia. Solo viendo el capítulo 12, los primeros versículos, Pablo dice, no quiero hermanos que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y la pregunta que tienes que hacer es, ¿por qué Pablo tiene la necesidad de decir a la iglesia de Corinto, nadie puede llamar anatema a Jesús? Anatema es maldito. Porque eso estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Habían gente allí, o miembros de la iglesia, que estaban llamándole a Cristo anatema o maldito. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible eso? Pablo no tendría la necesidad de advertir esto si esto no hubiese estado sucediendo en la iglesia de Corinto. Y en el versículo anterior él dice, esto se debe al pasado de ustedes pagano. Estaban en religiones paganas y esto era muy común, hablar en balbuceos y entrar en éxtasis y experiencias esotéricas y misteriosas que no tenían nada que ver con el mover del Espíritu. Así que habían cosas muy raras ocurriendo en la iglesia de Corinto, muy extrañas, muy similares a las que encontramos en la iglesia pentecostal hoy. Y creo que una de esas cosas extrañas, y Pablo va a utilizar no una sola vez a lo largo del capítulo 12, 13 y 14, lo que nosotros podríamos llamar sarcasmo. El sarcasmo es un género literario que se puede utilizar en la narrativa para llamar la atención o corregir problemas, o la ironía incluso. Nosotros a veces la utilizamos. Yo pienso particularmente que Pablo está utilizando la ironía cuando escribe 1 Corintios 14, 4, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y yo creo que esa primera frase es un sarcasmo, es una ironía de Pablo. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque el punto de estos 3 capítulos es, como decía Luis, edificar a otros con los dones espirituales. Y Pablo lo dice en el versículo 12, pues que anheláis dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia, no para edificación de uno mismo. El don de lenguas incluso, cuando estaba vigente, era para edificar a otros. Lo vemos en Pentecostés 2. Vemos en Pablo cuando dice, necesitas un intérprete si alguien tiene don de lenguas. ¿Por qué? Para que pueda explicar o traducir en la lengua que todos conocían lo que ese hombre había dicho en otro idioma.
Así que incluso el don de lenguas siempre era para edificar a otras personas, nunca para edificarse uno mismo. Así que la idea de lenguas, utilizarlas en privado, entre yo y Dios, es simplemente algo inexistente. La única ocasión que la va a encontrar en la Biblia es en este versículo de 1 Corintios, y donde yo pienso que Pablo está usando el sarcasmo. Esto pasa cuando usan lo que ustedes dicen que es don de lengua, se edifican a sí mismos. Así que yo creo que eso sale o escapa del molde aceptable que Pablo mismo propone aquí para practicar dones espirituales, que es la edificación de otros, no de uno mismo. Yo quisiera solamente acotar algo. ¿Sí se escucha? Sí. Yo soy el que no me escuchan. Cuando he hablado en algunas ocasiones con algún pentecostal o carismático, entonces y le muestro bíblicamente que este don era una señal para los judíos, judíos, para avisar Dios justamente que los ha abandonado ya, porque con otras lenguas iba a hablar. Entonces ellos luego cogen y dicen, no, es que ¿sabes qué? Yo tengo las lenguas en oración, o sea, lo tengo de manera privada. A manera de retroceder, porque ya bíblicamente no tiene argumento para decir que se puede hablar en lenguas abiertamente. Y entonces se retroceden y dicen así, no, que yo tengo en lengua privada. Y eso es solamente para mostrar de que son como muy espirituales, quisieran mostrar, yo soy muy espiritual que tengo esta lengua privada. Pero como dice Sixto en este versículo 4, y dice el texto, dice lengua extraña. El contexto de los corintios es que ellos tenían el balbuceo, porque las religiones paganas, eso era lo que ellos tenían. Y muchos de ellos habían sido convertidos ya y estaban en la iglesia de los Corintios y de pronto estaban regresando al balbuceo. Y él les llama así, lengua extraña, no es otro idioma ruso o alemán. Lengua extraña es la lengua falsa, el balbuceo, lo que no es nada. De eso se está refiriendo ahí. Y eso edifica solo a ti. Entonces estás yéndote en contra de justamente lo que dicen los dones. Los dones son para servicio de toda la iglesia. Así que Pablo está condenando eso, no está alabando eso. Siguiente inquietud, seguimos en 1 Corintios, ahora vamos al versículo 3 con otra pregunta. Nos dice que el don de profecía es para edificación, exhortación y consolación. Y en 1 Corintios 14:29 se nos dice que los demás juzguen. Por lo tanto, el don de profecía no es para añadir al canon bíblico y es para juzgarlo. ¿Estaría correcta esta interpretación? No, yo no creo que esté correcta. Lo que trata de comunicar la pregunta, no sé si lograron entender, pero hay una postura un poco más cautelosa, le llaman, de que sí es cierto, ya no hay profecía como en el Antiguo Testamento, ya no hay profecía como en el tiempo de los apóstoles, de revelar algo nuevo, de añadir al canon de la Escritura como hicieron los apóstoles, pero lo que sí podemos aceptar, dice este grupo, que no es pentecostal, no se consideran carismáticos, pero dejan abierta la puerta. Ellos mismos lo dicen así, son abiertos pero cautelosos. Dicen, pero si hay profecía, Dios puede revelarte algo a ti particularmente, sin que eso signifique necesariamente que vas a añadir al canon de la Escritura, pero hay profecía. Eso para nosotros es simplemente inaceptable, porque siempre la profecía fue utilizada para dar una nueva revelación de Dios, y la única ocasión, el único periodo cuando la profecía, el don de profecía fue utilizado para guiar a la iglesia sin que añada al canon bíblico fue en el tiempo de los apóstoles, cuando el canon todavía no estaba completado. Hubo profecía que fue añadida al canon, sí, la de los apóstoles, la de Lucas, etc. Hubo profecía que no fue añadida al canon en el tiempo de los apóstoles, sí, para guiar a la iglesia porque todavía no tenían completo el Nuevo Testamento. Pero una vez que el Nuevo Testamento se completó, el primer siglo terminó, desapareció el don de profecía, porque el don de profecía es siempre traer una nueva revelación. Es inevitable reconocer que uno no está añadiéndose o distrayéndose del canon revelado cuando aceptas que Dios todavía puede darte
profecías hoy. Así que la idea de que hay, creo que Luis, tú hablaste de esto el día de ayer, la profecía falible y la profecía infalible es una dicotomía que simplemente no existe. Sabemos que Gruden es uno de los proponentes de esta idea, lamentablemente alguien que es reformado, y los pentecostales han utilizado esta propuesta de un teólogo reformado para darle más soporte todavía a su movimiento, pero es una dicotomía inexistente, la idea de profecía falible y profecía infalible. No sé si mencionaste el ejemplo de Agabo. De Agabo, incluso Sixto y hermanos, en base a la pregunta, al versículo que dice 2 o 3 y los demás juzguen, ellos ponen esto como una posibilidad abierta. Mira, ¿te das cuenta? 2 o 3 juzguen significa que vamos a extraer lo bueno y desechar lo malo. O sea, no es así. Dios nunca se equivoca cuando habla, nunca se equivoca. Y tenemos, y otra vez partimos del contexto histórico que estaba viviendo la iglesia en Corinto. Y tenemos que dejar claro eso, ¿no? Dejar claro eso, que no hay profecía falible a la luz de la Escritura. Por alguna razón estos líderes, como menciona Sixto, populan eso. Inclusive ayer dábamos ejemplos de hermanos que amamos en el Señor, que no los consideramos herejes en ninguna manera, como John Piper, pero que permiten este tipo de situaciones sacadas de la Escritura, no sacadas de la Escritura. Y eso trae solamente confusión y error. ¿Cómo nos podemos edificar cada uno de nosotros? Bueno, a través de la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro, que es la palabra de Dios. Y solo algo que añadir acerca de los que demás, si alguien habla en profecía, los demás juzguen eso. Sé que es utilizado para proponer la idea de que Dios puede revelar profecías sin que eso añada al canon. Pero lo que está diciendo Pablo allí no es nada diferente a lo que encontramos ya en el Antiguo Testamento. Cuando un supuesto profeta venía diciendo que venía de Dios, ese profeta debía ser juzgado. ¿Debía ser juzgado con qué? ¿Cómo podía discernirse que ese profeta hablaba de Dios o no? Bueno, una manera era comparando con la escritura que ya había sido revelada, por lo menos hasta ese momento, por probablemente la ley de Moisés. Vemos que en Jeremías habían falsos profetas. Y si Dios atestiguaba con credenciales milagrosas si este hombre venía de Dios o no. Así que lo que Pablo está haciendo ya en 1 Corintios 14 no es diferente al principio del Antiguo Testamento de evaluar si alguien está hablando de Dios o no. Es decir, si uno es un verdadero profeta, o probablemente, es lo que está pensando Pablo, creo yo, habían dentro de la iglesia de Corinto hombres que decían que habían tenido el don de profecía, que venían de Dios, cuando en realidad eran falsos profetas. Y lo que Pablo está diciendo allí es, cuidado, en otras palabras, con los falsos profetas, juzguen esas profecías, comparen con la revelación del Antiguo Testamento, a ver si lo que dicen es verdad o no. Hasta mis hermanos, el Señor a la luz de su palabra me ha mostrado lo incorrecto de ese movimiento. Y les he hablado con amor a ellos sobre lo incorrecto que están y me han rechazado. ¿Qué hago? Quiero seguir la verdad, pero mi familia me rechaza. ¿Cómo puedo accionar? Mi familia es extremista. Dice todo lo que leía. La realidad de abrazar la verdad y realidad entre mi hermano y mi persona, cuando nosotros tuvimos que enfrentar la realidad del error en la denominación, básicamente nos estipularon la realidad de que esto es lo que nosotros creemos, y si ustedes no lo aceptan, pues evidentemente ustedes no pueden continuar con nosotros. Y es interesante el hecho de que saber que la realidad de la verdad va a traer consecuencias en nuestra vida es algo vivido. Porque recuerdo tanto que conversábamos con mi hermano Raúl, pastor de ahí de la iglesia. Hubo un momento donde él se trataba con los líderes de la denominación, y en algún punto, ante la claridad de la palabra, hablando la verdad, alguien de uno de estos líderes simplemente dijo: es verdad todo lo que tú dices, Raúl, es verdad todo lo que tú dices, yo estoy de acuerdo. Pero él dijo:
Pero hay mucha gente que depende de eso. Y la realidad de que con mi hermano y yo teníamos que estar, nosotros teníamos un lugar grande. La iglesia trabajó, ir y hacer algunas otras cosas más. Implicaba que debíamos abandonarlo todo y empezar exactamente desde cero. Y fue así como sucedió, porque hay algo que es mucho mayor que lo que pueda pensar mi papá, mi mamá, la gente, el dinero, cualquier otra cosa. Es la verdad de Dios. Y aquel que ha abrazado la verdad del Evangelio debe pagar el precio. Y le animo a quien está pasando esta experiencia en particular, no te desanimes. Y aunque quizás pueda parecer que no fuera sensible, si te abandonaran todos no has perdido nada. Lo has ganado todo con Cristo y la verdad. Bueno, quisiera adicionar algo. Hace algunos años atrás estuve en una iglesia aquí en Guayaquil, colaborando como pastor, uno de los pastores de los que había ahí en esa iglesia, y por la gracia de Dios pude abrazar la fe reformada, o la fe bíblica, que es lo mismo, y en la iglesia que yo me encontraba era una iglesia conservadora, pero había muchas cosas que son diferentes, y comencé a predicar todo la carta a los Efesios, versículo por versículo, ayudándome con comentarios, porque ya entendí en ese tiempo que no sabía predicar, ¿sí? Y había estado ya 14 años siendo pastor en esa iglesia. Y prediqué. Entonces, un día me reunieron ahí una junta de 18 hombres, y algunos de ellos están aquí, algunos de ellos. 18 hombres, y me dijeron, deje a través del pastor principal, deje de predicar esos estudios bíblicos, aquí se predica temático. Y yo ya estaba convencido, Dios me había convencido de que la predicación expositiva es la realidad, es la verdad de Dios predicada. Así que me paré y le dije lo que significaba la predicación expositiva. Eso era como negarme a predicar la verdad de Dios. Así que yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Así le dije. Y en ese momento se paró el pastor principal con un argumento que en toda la denominación habían cambiado, y dice entonces, por el artículo tal usted queda despedido. Esa fue mi historia en esa iglesia. Bueno, continuemos ahora con una pregunta más corta. ¿Qué podríamos decir sobre los pentecostales, está en comilla el texto, que han adoptado el judaísmo? ¿Qué han qué? Adoptado el judaísmo. Han hecho una mezcla. Yo creo que en el movimiento pentecostal hay una muy mala interpretación del Antiguo Testamento. No hay una claridad acerca de que el Antiguo Testamento pertenece al Antiguo Pacto y que nosotros no pertenecemos al Antiguo Pacto. No pertenecemos al Antiguo Testamento, sino al Nuevo Pacto, que es el Nuevo Testamento. Es tan simple como eso. Y que el ministerio de la iglesia, la manera en la que adoramos aquí, no lo acomodamos a los principios del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento trataba acerca de un pueblo, Israel. Tú no eres Israel. Nosotros no somos Israel. No somos judíos, ni étnicamente, ni biológicamente, ni espiritualmente. Tenemos y adoramos al mismo Dios que los israelitas adoraban en el Antiguo Testamento, claro que sí. Y que por eso podemos encontrar alguna continuidad cierta en algunas áreas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, claro que sí. Algunos mandamientos que se repiten, claro que sí. Pero esa era una dispensación muy diferente a la que nosotros vivimos, sí. Y probablemente impulsado por el propio judaísmo, infiltrándose en la iglesia. Es muy común ver en iglesias pentecostales tener la bandera de Israel allá atrás y tener un altar y piedras, instrumentos de la música que tienen que ver con el Antiguo Testamento. No condenamos ningún instrumento de música, creo que hay libertad para utilizar cualquiera, pero si se lo hace con la intención de parecernos a los israelitas del Antiguo Testamento,
creo que no tendría ningún sentido. Es como dice la pregunta, judaizar a la iglesia del Nuevo Testamento. He escuchado a algunos pentecostales utilizar Efesios 2, si no me equivoco, de que ahora somos uno, cuando se habla ya no hay judíos, ya no hay griegos, sino que somos uno. Bueno, Pablo está hablando de salvación, no está hablando de roles o de funciones. El énfasis de Efesios y de ese capítulo es la salvación, es decir, hoy un judío es salvo, puede ser salvo de la misma manera que un gentil por la fe en Cristo, y ambos seríamos puestos dentro de la iglesia. Pero Pablo no está diciendo que por eso podemos adoptar cosas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Eso es incorporar a la iglesia cosas que el Espíritu Santo nunca intentó incorporar y que por alguna influencia del judaísmo en el contexto pentecostal es muy, muy amplio este tipo de prácticas en la iglesia. No, tal vez esto es un falso evangelio, porque Gálatas, el apóstol Pablo trató con la iglesia de Galacia, porque la salvación es en Cristo, pero él dice algo interesante, que es lo que están haciendo hoy en día, no solo pentecostales, muchas otras denominaciones también, haciéndose como judaizantes, pero Pablo habla así, dice Gálatas 1, verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare, o otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuál era el evangelio? También que creen en Cristo. Pentecostales van a decir, creo en Cristo. Pero, ¿qué significaba ser judaizante? Que además de Cristo, debo circuncidarme. Además de Cristo, debo hacer este rito. Si ves, eso es judaizar. Y para el apóstol Pablo, si Cristo es el único que salva, si le adicionas a este evangelio algo más a Cristo, ese es un falso evangelio. Y no es otro evangelio, dice, es un falso evangelio. Y eso es un falso evangelio. Si Cristo te salva, sí, pero es que tienes que hacer este rito, tienes que utilizar una cosa aquí y una serie de situaciones. Eso es adicionar algo más a Cristo, eso es un falso evangelio. Siguiente inquietud. ¿Los retiros son bíblicos? ¿Por qué muchas iglesias lo hacen? Es para ustedes esa pregunta. Es para ustedes. Los retiros. Si lo pones como encuentro, los encuentros es una manera psicológica de manejar y manipular los que supuestamente están predicando, y lo que quieren es de alguna manera llegarte con algo que te emocione, hablándote de algún tipo de pecado, pero no bíblicamente. Entonces, para que tú puedas enternecerte y de alguna manera tocan alguna fibra íntima, tocan alguna pelea que has tenido con tu padre, con tu mamá, con tu esposo, diferentes ángulos, y están bombardeando, porque el único motivo es que quisieran quebrantarte, pero emocionalmente. No ha sido la obra del Espíritu Santo el que hace esa obra por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y entonces, claro, esas personas salen llorando normalmente y ya ha sido convertida. Para estas iglesias, esos encuentros significa que esa es la manera como tú eres convertido. Porque en una ocasión a alguien cercano a nosotros le habían dicho, tú necesitas irte al encuentro. Si tú vas al encuentro, vienes transformado, vienes cambiado. Es casi como Cristo no salva, sino que el encuentro es el que te garantiza. Es que si tú vas allá, garantizado que tú vienes convertido, dice. Entonces, eso no es otra cosa que una manipulación. Y eso que yo no he ido a un encuentro, pero tengo entendido de que ahí también hacen eso, hacen caer de espaldas y todas esas cosas. Que Dios mío, uno debe salir corriendo de eso de ahí, antes que salir convencido de algo, ¿sí? Entonces no hay un efecto. Usted no ha ido a los encuentros. No. Bueno, no yo sí. Bueno. Discúlpame.
Yo sí tuve la oportunidad en esto relacionado con los jóvenes y todo eso. Bueno, ¿qué te diré allí? Horas enteras cantando música, a conocer a alguien, una pareja, si quizás no la tuvieras, el Señor te la daba allí. Sí, disfrutar. De hecho, habían unas predicaciones centradas en la restauración y básicamente había inmoralidad sexual en muchos de los jóvenes, porque básicamente cuando no hay una instrucción bíblica acerca de lo que en realidad Dios dice acerca de la pureza y la integridad de cada uno de los que deben de vivir vidas conforme a su voluntad, evidentemente crecen muchos hijos de pastores, y hablo de hijos de pastores y hijos de hermanos comunes en la iglesia, donde en realidad sus padres incluso creen que son cristianos, pero sin ninguna duda, la cantidad de gente que se reúne en esos lugares es gente inconversa, porque ahí no se predica el verdadero evangelio. Allá lo que hay es presentaciones de las bandas, de las iglesias, de los grupos musicales, y grandes shows y conciertos, pero contenido bíblico como separarse para estudiar la palabra, crecer doctrinalmente, eso no lo hay. Eso simplemente no edifica. De hecho, tú puedes notar, quisiera hacer un poquito más énfasis en el hecho de la iglesia pentecostal y carismática hacen divisiones, jóvenes, adultos, una cosa y otra, y no estoy en contra del grupo de jóvenes que tienes, hermano. Solamente si lo haces bíblicamente está bien, pero nosotros sacamos eso. En nuestra iglesia, los niños, adolescentes, ellos comenzaron a oír la doctrina, la palabra de Dios, se sientan en el culto, en el estudio bíblico, no, porque tenían la tendencia de que no, yo voy los sábados, porque los sábados es de los jóvenes. Se sientan a estudiar la palabra de Dios como aprende toda la iglesia, para que se edifiquen en el conocimiento doctrinal y así sean fuertes en la palabra de Dios. Entonces, en realidad ese tipo de retiros, al menos a los que yo he ido, particularmente se centraba en eso. Ciertos, ánimo a los que han caído en inmoralidades y a encontrar pareja. Sí. Ya animaste ahí a muchos. Vamos a otra inquietud, mis hermanos. ¿Cuál es la forma correcta de presentar el evangelio? Bueno, esa pregunta la deberíamos responder cualquiera de nosotros. Así es, cualquier creyente. Pero el evangelio, es claro, comienza con Dios. No comienza con Jesús, no comienza con el amor de Jesús, no comienza con Dios arreglando tus proyectos o cumpliendo tus deseos. Comienza con diciéndole a una persona quién es Dios. Dios es el creador, por eso tú vas a tener que comparecer ante Él. Ahora o en el fin, pero vas a tener que comparecer delante de Dios. Algún día vas a pararte delante de tu creador, porque eres una criatura y Él es el creador. Pero Dios también es santo. Así que eso implica un gran problema para nosotros, porque si Él es santo, Él nos va a juzgar o vamos a comparecer ante Él con nuestro pecado, porque todos nacemos en pecado, y Dios, siendo santo, no puede aceptar o recibir nada en su presencia que no sea perfectamente santo, tan santo como Él. Y ese es un serio problema para nosotros. Por eso comenzamos hablando del evangelio, explicando quién es Dios. La gente tiene que conocer primero qué dice la Biblia sobre Dios para comenzar a entender el mensaje del evangelio. Y de allí hablamos sobre el pecado del hombre, la caída de Adán y Eva y lo que esto implica para la raza humana entera, para todos nosotros que nacemos en pecado. El problema no es que hayas hecho algunas cosas malas en tu vida. El problema no es que has cometido algunos errores en tu vida de los que ahora puedes reconocerlos y puedes pedir disculpas. El problema es mucho más serio. El problema es un virus que está dentro de tu cuerpo y que no lo puedes sacar. El problema es que no has hecho nada en tu vida
no has hecho otra cosa toda tu vida que deshonrar a Dios. Toda tu vida es un testimonio de deshonra y vergüenza para Dios. Porque incluso lo bueno que hemos podido hacer cuando no éramos creyentes no era para la gloria de Dios, era para nuestra propia gloria. Uno debe entender entonces las implicaciones del pecado y cómo nacemos en pecado. Y que el juicio por el pecado es la muerte, es lo que enseña la Biblia, el infierno eterno. No es un infierno temporal, no es solamente muerte física, es un lugar preparado por el mismo Dios para que la gente que no ha creído en Cristo sea condenada allí por su pecado y va a tener que sufrir eternamente. No un sufrimiento espiritual, no un sufrimiento inconsciente. La Biblia es clara en el Nuevo Testamento de que es un sufrimiento corporal, es un sufrimiento en la conciencia. Es decir, uno siente, Dios creemos va a dar cuerpos especiales a las personas que van a ir al infierno para que sientan el dolor de lo que significa estar allí por el resto de la eternidad. La Biblia describe el infierno como el lago de fuego, solo por darnos una idea de lo que implica o el nivel de dolor que alguien va a experimentar en ese lugar. Y hablamos diciendo de que si una persona logra entender eso, añadimos una cosa más, es ok, entonces ¿qué debo hacer para escapar del infierno? Porque soy un pecador y Dios es santo. Bueno, tenemos que aclarar, no es por obras. Y este es el gran mensaje de toda la Biblia. No es por nada que tú puedas hacer, no es por tu moralidad, tu ética, no es por las cosas buenas que puedas regalar a los niños pobres o la obra social que puedas hacer, nada de eso te va a servir. No hay nada que podamos hacer. Y la persona tiene que entender, no hay nada que yo pueda hacer que me libre del infierno. Pero ¿estás seguro? Nada, no hay nada que tú puedas hacer. Y esa es la parte más crucial. Y es allí usualmente donde debemos quedarnos cuando predicamos el Evangelio a alguien. Porque esta es la parte que la gente no va a entender, porque por naturaleza somos orgullosos y pensamos que tenemos algo bueno, pero hay algo bueno que debo tener que Dios ve dentro de mí. No, no es lo que dice la Biblia. Lo sentimos, pero es el mensaje de la Escritura. Isaías 64 es claro, sus obras de justicia son como trapo de inmundicia para mí, dice Dios. Así que una persona en ese punto tiene que humillarse. Y eso es lo duro, es imposible para una persona hacer eso, aparte de la gracia de Dios, pero es lo que debe hacer. Y si esa persona se humilla, entonces le predicamos la segunda parte del Evangelio, que son las buenas nuevas. Que Cristo, que Dios ha provisto de una manera, y es por medio de la obra de Cristo. Así que podría expandir mucho más sobre lo que es el Evangelio, pero solo explicamos qué hizo Jesús y cómo eso puede impactar nuestra vida. Si creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces tendremos la justicia perfecta de Jesús en nosotros y Dios finalmente podrá aceptarnos en el cielo porque nos verá con la justicia de su Hijo y no con nuestros pecados. Pero para eso tiene que haber un cambio, un arrepentimiento. Ahí entra la fe y la conversión que debe ejercerse. Así que. Sí, con esta pregunta creo que el punto neurálgico es que 4 o 5 pasos, tienes que hacer esto, que el evangelismo es explosivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el evangelio realmente es la obra redentora de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio es presentar a la persona de Jesús. Ese es el evangelio. Otra inquietud. Yo comprendo el celo por la palabra en las alabanzas a Dios y de no caer en el sensacionalismo. Pero ¿está mal tener otros ritmos más que solo coros? Creo para que, ustedes. No sé a qué se refiere con solo coros, porque podría haber una gran gama de ritmos diferentes dentro de esa categoría coros. Para mí, por lo menos personalmente, es un poco difícil entender la pregunta. No sé si hablan del folclore, de rap o de rock o de otros ritmos que podrían incorporarse dentro de la liturgia de la iglesia. No sé si la pregunta va dirigida a eso.
Si es así, Si hay vas- debe haber orden en la iglesia, santidad y reverencia en la casa del Señor. Sí, si es así, obviamente queremos mantener la liturgia de la iglesia lo más reverente posible. Y eso implica que podemos cantar coros que son bíblicos doctrinalmente y que cantaremos signos también que son doctrinalmente bíblicos. El problema de la iglesia hoy, y especialmente por la influencia de la iglesia pentecostal, es la ausencia de himnos en las iglesias. Casi no se cantan himnos porque son vistos como muy anticuados, muy tradicionales, muy aburridos, no me hacen mover, no despiertan mi emoción. Pero los coros de Marcos Witt y esas tonterías, obviamente, eso sí, la gente es lo que sigue. Pero uno debe entender, no podemos romper con la historia de la iglesia. Y hay tantos himnos ricos en doctrina que han sido escritos incluso desde el fuego del martirio y del sufrimiento y de pruebas de Dios, y que hombres de Dios escribieron y dejaron por escrito para bendición de la iglesia. Es una manera de conectarnos con la iglesia histórica y decir, la iglesia no nació en 1901 con la iglesia pentecostal. Nuestra iglesia se remonta, porque si eso es lo que decimos, los católicos nos van a ganar un debate fácilmente. Nuestra iglesia se remonta al tiempo de los apóstoles. Y podemos cantar lo que los apóstoles cantaban y los salmos y añadir toda la riqueza de la historia de la iglesia que está compuesta en himnos. No remolineando eso. La siguiente inquietud. Si la salvación viene de Dios y Él persevera al hombre en la fe y el arrepentimiento lo da a Él, ¿por qué el estar expuesto en alguna de las olas del Espíritu Santo lleva al hombre al infierno? Estar en el movimiento carismático es más tenebroso que estar sin ningún tipo de religión profesante, ¿sí? ¿Por qué? En Mateo 7, 21, 23, el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero luego pone el ejemplo el Señor Jesucristo de que ya se cerró la puerta del cielo y hay algunos que están tocando y dice, pero si yo estuve predicando contigo, yo prediqué a Cristo, yo bauticé, yo expulsé demonios, están tocando y diciendo, pero yo hice esto, están dando los argumentos que ellos creen que han sido verdad en toda su vida. Y Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores. Bueno, dice ahí, la persona que ha escrito dice, aparte de ser cobardes, creo que ahí está una primera causa, ¿cierto? ¿Y cuáles serán los otros motivos? Yo creo que Richard hace un momento contestó esto ya. Sí, hay veces, para añadir un poquito, a veces puede ser temor en realidad de enfrentar algo que sea nuevo para ti, o también puede ser beneficio personal. Plata. El hecho de que Está pensando en la plata. Dinero. El hecho de que te toca desacomodarte porque somos bien cómodos, entonces la gente no quiere pagar el precio por la verdad. Yo les contaba el pastor Roy de Quevedo, él se quedó con el 40% de su congregación, porque él ya fue confrontado con la verdad y él ya no tenía otra cosa más, tengo que decir la verdad a la congregación. Así que un día cogió y dijo la verdad a la congregación. Pero mira, ese es el costo de ser fiel, ¿no? Se le fue 60% de la congregación y ya tú sabes lo que significa eso en todo sentido de la vida de un pastor. Bueno, pero fue valiente. Y lo importante es ser fiel a Dios. Eso es lo importante. Siguiente inquietud. ¿Por qué no se puede hacer la oración de fe cuando acepta a Cristo? A ver. Porque la Biblia no enseña que se debe de hacer una oración de fe. Y eso meditaba, si ustedes van a Hechos, capítulo 16, cuando alguien formuló la pregunta más importante del mundo. Este hombre dijo, Hechos 16, versículo número 30,
Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta simplemente fue esta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando el Espíritu de Dios trae convicción de pecado y Él ya te ha resucitado y tú te despiertas a la realidad de ver a Cristo, tu propio pecado, simplemente tú quieres una cosa: arrepentirte de toda tu maldad, porque es allí cuando en realidad tú ves todo lo malo que has hecho delante de Dios. Toda tu vida la ves allí. Y entonces tú te quieres rendir a Él y simplemente quieres una cosa: seguirlo. Y no tienes necesidad de que alguien te guíe. Repite esta oración. Frecuentemente pasaba con nosotros, y esta oración es una manipulación inventada a lo largo del tiempo para atraer multitudes de gente, y usted simplemente repite esta oración. ¿Usted repitió la oración? Sí, repetí la oración. Ya, entonces usted también ya es cristiano. No, y de hecho, incluso hasta personas que ni siquiera repiten una oración y simplemente dicen: yo he sentido que tengo que arrepentirme. Está bien, sigue al Señor, aquí estamos para guiarte. Incluso ese tipo de personas, en el transcurso del tiempo, al ir oyendo la predicación de la palabra, lo que Cristo demanda, lo que Él requiere de nosotros, y al confrontarse con su propia realidad, en ocasiones se dan cuenta de que en realidad el evangelio no es de ellos y se van. Pero si tú llegas y le dices simplemente a una persona: repite esta oración, tú ya eres cristiano, él sigue, y tú los oyes decir, cuando en realidad sus vidas no son conforme a la realidad de la palabra: yo hice mi oración de fe. Yo me arrepentí y hice mi oración de fe. Yo soy cristiano, aunque tu vida en realidad no refleje una vida de frutos que glorifique el nombre de Dios. Entonces es innecesario eso. Simplemente alguien que tiene convicción de su propio pecado debe arrepentirse, acercarse al Señor, recibir ayuda espiritual. Bueno, te vamos a guiar, discipulado, instrucción bíblica. Utiliza los medios de gracia, ora, lee la palabra y crece en el conocimiento de Dios. Y caminemos juntos en nuestro caminar cristiano, y eso es suficiente. El primer sermón del apóstol Pedro, y que él les dice: ustedes han matado al autor de la vida, al Mesías se lo han matado. Y muchos horrorizados dicen: y varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: cierren los ojos, inclinen la cabeza, y en unas palabritas más, oremos. No dice eso. Él dice: arrepiéntanse. Sí, arrepiéntanse. Hasta ahí llega la fidelidad de un pastor. Predica el evangelio y les dice: pecadores, arrepiéntanse. Y luego el texto bíblico dice en Juan, dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. La obra sobrenatural de la salvación la hace el Espíritu Santo. No tengo yo que ponme la música ahí para enternecerlos. Y entonces, tú, pecador, que has vivido esto, y claro, está identificando, ya estoy manipulando. Y tal vez salga esa persona y no ha recibido, no ha sido salvo, porque el Espíritu Santo no ha obrado. Tú lo vas a ver que ha obrado porque nunca lo veías, o si lo veías de vez en cuando, ahora lo ves que viene todos los domingos y está ferviente. Ahora canta, antes no cantaba, ahora su vida es así. Tú puedes comprobar que su vida ha sido transformada. Siguiente inquietud: ¿qué diferencia existe entre la revelación falible e infalible en el Antiguo Testamento? Bueno, Esa ya la respondiste ayer. La respondí ayer, vamos a hacer un recorderis. En primer lugar, la palabra de Dios, toda es inspirada por Dios y no hay error en ella. Y es una contradicción en cierto sentido esta pregunta, porque es como que estuviese diciendo que en el Antiguo Testamento hay revelación con error, que eso es falible, y hay otra que es sin error, infalible. Y tener ese pensamiento no es oportuno realmente, pero lo que sí existe en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 17, Deuteronomio 18, es que aquellos que decían tener una revelación profética de Dios, se los cataloga como falsos maestros y debían ser castigados. Entonces, no hay revelación falible, entiéndase con error, en el Antiguo Testamento. Ni en el Nuevo Testamento tampoco existe eso no es bíblico. Así que
cuando dice qué diferencia existe entre la una y la otra, bueno, no hay diferencias porque no concuerdan con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, sería ese mi argumento. Y utilizan la profecía de Agabo para decir que puede haber profecía falible, porque supuestamente Agabo se confundió en su profecía. No creo que tenemos tiempo para demostrar eso, pero Agabo no se confundió o no hubo error en la profecía de Agabo cuando dijo que Pablo iba a ser capturado. Un poquito más de información, déjeme hacer una cuña publicitaria. Está en el YouTube, Comunidad de Berea, ahí está el taller de profecía que ayer impartimos, por la gracia de Dios, a aquellos que no estuvieron en ese momento. Siguiente pregunta. La postura de que han cesado los dones está influenciado por el continuismo o cesacionismo. Otra vez, por favor. La postura de que han cesado, es decir, ya no están en vigencia, los dones, está influenciado por el continuismo o cesacionismo. Obvio, ¿no? Lo que pasa, el cesacionismo comienza a enfatizarse porque antes nace el continuismo. El continuismo no existía. Como hemos dicho ya, los primeros 1900 años de la historia, la iglesia siempre, la iglesia fiel, la iglesia protestante y denominaciones, nunca aceptaron la idea de que dones milagrosos todavía estaban vigentes. Hasta que llegó el pentecostalismo en 1901. Entonces, cuando nacen los pentecostales y comienzan a decir que Dios sigue manifestándose en dones milagrosos, aparece la postura, uno de los primeros, una magna obra escribió Bebe Warfield a final de los 1800 acerca de este tema, enfatizando de que los dones milagrosos han cesado. Así que allí uno podría decir, nace la categoría o la palabra de cesacionismo. Pero nace por una necesidad, el énfasis pentecostal de que hay dones milagrosos el día de hoy. Y básicamente, aunque no se lo llamaba así, pero toda la historia de la iglesia ha sido cesacionista. Siguiente inquietud. ¿Se les puede o debe considerar una secta a los pentecostales o carismáticos debido a que tienen su propia teología? No. Los pentecostales no son una secta. Ellos tienen errores doctrinales, pero ellos no son una secta. Ahí hay creyentes verdaderos. Yo vine a la fe allí. Una secta básicamente hace énfasis al hecho de rebelarse ante la verdad bíblica y fundamental de la palabra, cuestionar la Trinidad y la divinidad de Cristo, y el pentecostalismo no hace eso. Los pentecostales tienen una mala interpretación acerca del tema en particular del Espíritu Santo y otros errores allí, pero ellos no son una secta. Pero sí hay pentecostales que se abren hacia el evangelio de la prosperidad y luego solamente predican el evangelio de la prosperidad. A mí me parece que pasaron de que pueden ser iglesia hacia lo que ya no son iglesia, sino una iglesia falsa. Porque el evangelio de la prosperidad quita a Cristo y pone la riqueza como el estar bien, la vida para ti. Porque Dios te da esto, y como que Cristo no representara absolutamente. Cuando Cristo es absolutamente todo para nosotros los cristianos. Esa, para traer un poco de claridad, no toda iglesia pentecostal es una iglesia de prosperidad, donde se predica el evangelio de prosperidad. Hay iglesias pentecostales que no han abrazado el evangelio de la prosperidad, por lo tanto pueden permanecer como iglesias, se las llama iglesias, no las reconocemos como sectas. Una secta, para definirlo apropiadamente, es un grupo de creyentes, es un grupo religioso que nace dentro del cristianismo bíblico, ¿ok? Nace dentro de alguna denominación protestante, pero niegan alguna doctrina fundamental del evangelio. Entonces, testigos de Jehová, mormones, adventistas, la cienciología cristiana, son sectas, porque nacen, o los Jesús solo, los unicitarios, pentecostales unicitarios, serían una secta porque niegan la Trinidad. Entonces, nacen de la iglesia evangélica, pero se alejan por negar alguna doctrina fundamental. Todavía no, faltan unos 10 minutos.
pero niegan alguna doctrina fundamental, entonces los reconocemos como secta. La Iglesia Católica, por ejemplo, no la reconocemos como secta porque no nace de la Iglesia Evangélica, sino que se alejó del verdadero Evangelio, por eso la reconocemos como iglesia apóstata. Y yo creo que a las iglesias con el Evangelio de la prosperidad no las podemos reconocer como iglesias porque niegan el Evangelio, con todo su énfasis, predican un Evangelio diferente, y creo que debemos ser claros en esas distinciones. ¿Cómo explicamos o entendemos la sanación milagrosa de un cáncer, por ejemplo, a la luz del hecho de que los dones milagrosos han cesado? Dios sigue haciendo milagros bajo su soberana providencia y voluntad. Aquí en nuestra congregación Dios ha hecho obras maravillosas de salvar a hermanos enfermos y los ha recuperado, o inclusive personas allegadas a un familiar que no es creyente y ha escuchado la oración, y Dios puede obrar sanación, puede ser insofacto a través de los médicos. Bueno, Dios sigue obrando. Lo que cuando decimos acá, lo que la Biblia no faculta o que no ocurre el día de hoy, es que Dios no están vigentes los dones de sanación. No hay un hombre que diga, yo tengo el don de sanación y por eso voy a sanar aquí a tal hermano. No hay tal cosa. Eso lo tuvieron los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles. Y como decíamos, eran señales para certificar la palabra de Dios. Ahora, Pedro no era un pescador, nadie le iba a nadie iba a aglomerar él. Vengan acá que les voy a hablar del evangelio, no. Entonces, por eso Pedro sanó al cojo y todos dijeron, esto Dios ha hecho a través de este hombre. Entonces Pedro dice, escúchenme lo que voy a decirles, y luego predica el evangelio. Eso era, esa señal, esa sanación apuntaba a que crean, porque él les iba a hablar nueva revelación, que era el evangelio, el nuevo evangelio, el evangelio de Cristo, ¿sí? Y ese don de la sanación no era para usarlo a la congregación. Pablo no pudo sanar a muchos de los hermanos y él estaba muy triste, pero no pudo usar el don de sanación para ellos, porque es señal para que el incrédulo pueda de alguna manera ser movido su corazón y le escuche al hombre que va a hablar el evangelio y sea transformado por el evangelio que es predicado por ese apóstol. Esa es la idea. Sí, así añadiendo un poquito al argumento, es así que Dios así ocurrió, no es un patrón, porque alguien podría entender, bueno, si ellos lo hicieron así con la finalidad de guiar, ¿por qué hoy también Dios no lo puede hacer así con la finalidad de guiar? Y a eso respondemos porque ya no es necesario, porque todo lo relacionado en cuanto a la vida y a la piedad lo tenemos en las Sagradas Escrituras revelado. El asunto principal del corazón de la realidad del hombre es su corazón muerto que necesita ser resucitado. Y solo una cosa nomás. Usted puede comprobar si las sanaciones de estos milagreros que tienen el don de sanación lo tienen o no, porque usted lea el Nuevo Testamento, lea las sanaciones de Jesús y observe también las sanaciones de los apóstoles, y usted va a ver que cuando se acercaron 10 hombres a Jesús para ser sanados, a los 10 los sanó. O sea, los que él quería sanar, si eran 50, los 50 eran sanados. En la isla de Malta se acercaron un montón, Pablo a todos los sanó. No es que a uno no lo sanó y luego le dijo, es que no tuviste fe. No, las sanaciones resultaban así, los que tenían este don, así era como funcionaba. Y no es que me duele el cuerpo, porque no eran cuestiones psicosomáticas que cuando ustedes encuentran estos líderes que hablan fuerte, dicen, ya está sano, en el nombre de Jesús. Y claro, así tus emociones te traicionan, ya se me fue el dolor, ya estoy sano. Y vas a la casa y sigues con el mismo dolor. Pues no hablamos de eso. Las sanaciones de los apóstoles y de Jesús eran, oye, eres ciego y de pronto veías, eras tullido y de pronto te crecía eso, estaba transformado eso, ¿sí? Eras cojo y caminabas bien. O sea, eras sordo y de pronto oías.
Esos eran las sanaciones que habían de señales apostólicas y las de Jesús, que eran sus credenciales de que Él era el Mesías. Y sobre todo yo tengo un gran conflicto espiritual con esto, porque ¿qué pasó con el don de sanidad en el tiempo del coronavirus? No pudieron ni siquiera sanar una simple gripe. Más o menos así. Bueno, vamos a la otra pregunta. Matías, siendo apóstol, la Biblia no dice mucho de él, mas del apóstol Pablo sí. ¿Por qué? ¿Matías sería solo para completar el vacío de Judas? ¿Los apóstoles podían nombrar a Matías apóstol o solo los que Jesús los llamó? Pues yo creo que en Hechos 1 los discípulos están actuando bajo la guía de Dios, bajo la guía del Espíritu, cuando eligen al sucesor o reemplazo de Judas, que era Matías. El hecho de que Matías no se repita, no aparezca en el libro de los Hechos, no es ningún problema para nosotros, porque hay muchos otros apóstoles de los 12 que tampoco aparecen en el libro de los Hechos. Es simplemente que Lucas, cuando narra Hechos, se preocupa en los apóstoles más prominentes, o los que eran los líderes de entre los 12, Pedro, Juan, Jacobo, que murió, etc. Así que creemos que Matías, el número 12 de apóstoles que lo eligió Jesús, era un nombre simbólico, probablemente relacionado a las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento. Pero sabemos que en Mateo Jesús dice a sus discípulos, ustedes van a reinar sobre las 12 tribus de Israel, probablemente un apóstol reinando sobre una tribu de Israel. Así que el número 12 los discípulos entendieron debía ser completado. Y bajo la guía del Espíritu, incluso Pedro cita el Antiguo Testamento y piden y oran al Espíritu para que les guíe a elegir a Matías y Matías fue elegido. ¿La última o seguimos? ¿Hay algún don vigente o activo en la actualidad? Bueno, sí, definitivamente. Primera de Pedro capítulo 4, Romanos capítulo número 2, encontramos los dones del habla o de la palabra, que se les llama también, y del servicio. Son dones que están ahí. Y decíamos ayer en la intervención, acá en el taller, que no usar los dones es desairar la gracia de Dios realmente, porque fueron dados para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, sí hay dones vigentes, definitivamente. Primera de Pedro 4 y Romanos capítulo 12. Avanzo. Dios puede hacer que una persona tenga alguna experiencia extraordinaria a pesar de que los dones extraordinarios ya no continúan vigentes en la iglesia hoy en día. Ya se preguntó eso. Vamos a otra. Es que tengo tantas. ¿Ok? Ya dijo el Evangelio de la Prosperidad. Oh, ahí estábamos. En cuanto a la prosperidad material, está claro que era para el pueblo de Israel y las bendiciones espirituales para la iglesia del Nuevo Testamento. Mi pregunta es, ¿cómo aplicar otros temas como el diezmo del Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento, incluso ciertos pasajes del Antiguo Testamento que utilizamos aplicándolo a la iglesia del Nuevo Testamento? Una amplia pregunta, pero debemos reconocer, y no todos tienen esta postura, yo entiendo, pero el Antiguo Testamento fue escrito y revelado para Israel. Ahora es la palabra de Dios. Y Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, que esa es la palabra inspirada de Dios para nosotros también, para la iglesia. Pero eso no significa que vamos a someternos a las leyes o mandamientos del Antiguo Testamento. Es popular entre los teólogos y pastores dividir la ley en tres partes, ¿no? Entre la ley moral, ley civil, ley ceremonial. Yo no creo que esa es la mejor forma de interpretar. Hay muy buenos teólogos que entienden así. Yo creo algo diferente. Yo creo que no podemos dividir la ley del Antiguo Testamento porque nunca los israelitas o judíos hicieron esa división y cuando Dios la reveló como una sola y toda la ley era moral. Digo, desobedecer una ley civil era una desobediencia moral. Desobedecer una ley ceremonial era una desobediencia moral. Así que toda la ley de Dios era moral. No creo que sea tan bíblico hacer esa distinción de tres partes en la ley. Y Pablo es claro en 2 Corintios, cuando habla de los 10 mandamientos, incluso y comparándolo al nuevo pacto,
Él dice que el antiguo pacto con todos sus mandamientos ha caducado. Ha caducado. Es decir, no son para nosotros. ¿Pero qué significa eso? Bueno, eso significa que ya que adoramos al mismo Dios, esperamos que algunos mandamientos que aparecen en el Antiguo se repitan en el Nuevo. Y por eso podemos ir al Antiguo y encontrar esos mandamientos y encontrar información rica, teológica para nosotros que podemos aplicar. Podemos encontrar principios universales en el Antiguo Testamento porque es la obra de Dios y es la revelación de Dios por medio de su pueblo. Así que debido a que el Antiguo Testamento describe a Dios, esa es la razón por la que el Antiguo Testamento puede ser muy útil para nosotros, porque describe a una persona que es eterna y que no ha cambiado. Pero en la manera en la que Él obró por medio de Israel debemos hacer la distinción, no somos Israel. Y no tenemos que guardar la dieta de Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. No tenemos que guardar las leyes de alimento, de ceremonia, etcétera, que aparecían en el Antiguo Testamento. Entonces, hay preguntas sobre el diezmo que aparece en el Antiguo Testamento y entiendo, es un error serio de la iglesia carismática de adoptar como una interpretación de barredora cualquier cosa que ven en el Antiguo y dicen, bueno, esto lo tenemos que hacer en la iglesia, y una de esas cosas ha sido el diezmo. Pero el diezmo no aparece como mandatorio para el Nuevo Testamento, así que es algo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pablo es claro en 2 Corintios 9, 10, 8 acerca de las ofrendas voluntarias. El problema aquí es que cuando uno le dice a la iglesia que no debe diezmar, entonces comienzan a dar menos del 10%. Y comienzan a dar sus peniques o centavos a la iglesia. No creo que esa sea la postura del Nuevo Testamento tampoco, porque Pablo es claro en dar con generosidad, dar con sacrificio, y pone de ejemplo a las iglesias de Macedonia, como habían dado tan generosamente para la necesidad de la iglesia de Jerusalén. Así que el mandamiento y otros temas como esos, podríamos hablar de muchos mandatos que encontramos en el Antiguo Testamento, no son para nosotros. Lo que es para nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero en esta iglesia estudiamos también el Antiguo Testamento. Estamos estudiando Daniel y Primera de Samuel. ¿Por qué? Porque encontramos rica fuente teológica que podemos aplicar a nuestra vida, pero siempre y cuando interpretemos correctamente ese Antiguo Testamento, que son los principios universales. Sí. Y añadir un poquito a lo que decía certeramente Sixto, es que dígame usted si obedecer la ley no trae bendición espiritual. Claro que sí trae bendición espiritual, y solamente tratar de observar la ley para obedecerla, para recibir un bien material en base al antiguo pacto, yo creo que se quedaría corto, porque la palabra de Dios es espiritual. Entonces, en ese sentido, pues, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma espiritual. Sí, tal vez un ejemplo de eso, de qué es lo que no debemos transportar al Nuevo Testamento. Tenemos el Decálogo. Del Decálogo, 9 están repetidos en todo el Nuevo Testamento, y por eso lo podemos usar. Pero el del día sábado no lo podemos usar porque en el libro de los Hechos la reunión comenzó a hacerse el primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Se ha cambiado. Entonces podemos ir al Antiguo Testamento y coger todo eso, pero no vamos a coger el sábado como el día de reunión. El Nuevo Testamento no nos faculta para eso. Y creo que un concepto útil es que no vivimos bajo la ley de Moisés, vivimos bajo la ley de Cristo. Pablo utiliza ese concepto en el libro de los Gálatas. Ya. Bueno, podemos hacer una oración, si quieres, para terminar esta sesión. Oremos. Padre, gracias por este tiempo hermoso que tú nos das, por estas preguntas, por las inquietudes, por los corazones de los hermanos aquí presentes, Señor. En espera de que tu palabra pueda haber dado respuesta, Señor, a todas esas inquietudes, afirmando muchas cosas, Señor, muchas verdades. Y gracias por este tiempo que nos concedes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.